Ahora escucharemos un pequeño texto del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo le diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, todos los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Creo yo que este evangelio es muy clarito, ¿no? Es muy clarito, pero permítame hacer unas pequeñas aseveraciones. En la comunidad de Mateo hay un problema, y Mateo lo pinta muy clarito. Sucede que en la comunidad judía había mucha gente que le fascinaba ver exorcismos, ver curanderos, o sea, gente que tiene poder para hacer milagros. Hay gente que lo tiene, no hay que negarlo, ¿no? Hay gente que tiene el poder para hacer milagros, hay gente que es muy buena para hacer grandes predicaciones, hay gente que es muy buena para hacer exorcismos, para hacer grandes señales, etc. Pero hay un asunto, hermanos: esos dones son dones muy pequeños, curiosamente aparatosos, llama la atención, emociona a las multitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Para Mateo no son los dones más excelentes. Atentos, Es decir, el gran don para Mateo, y es el problema que está aquí de fondo en esta comunidad, es que muchos, ¿cómo lo ponemos más fácil? El hacer milagros, hablar otros idiomas, hacer grandes predicaciones, son dones pequeños. ¿Por qué? Porque requieren de muy poquito tiempo y de muy poquita preparación. En cambio, por ejemplo, hagamos un ejemplo con una familia. Educar a un muchacho cuesta trabajo, se requiere dedicación, mucha atención, se requiere hacer vigilias en la noche, es decir, llamar la atención a tiempo y a destiempo. Entonces, igual, la comunidad de Mateo siente como la tentación de buscar lo maravilloso, pues lo que vislumbra, y llama la atención. Vean cómo lo pinta el Evangelio de Mateo. Dice que mucha gente va a llegar y va a decir: Señor, Señor, querrán entrar al reino de los cielos, pero Él les va a decir: yo no los conozco. Acuérdense que el verbo conocer en el mundo griego es el verbo amar. O sea, yo no los quiero, no los amo. Entonces mucha gente va a venir gritando: Señor, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, y es más, dice: Señor, Señor, dice, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Jesús le va a decir en su cara: yo no los conozco, aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. Vean cómo el Evangelio de Mateo, ante estas situaciones tan aparatosas, tiene importancia. Jesús los aparta de su presencia, es decir, estos no han hecho comunidad, no han hecho iglesia. Ahora, la experiencia de la iglesia a lo largo de muchos años, la iglesia durante lo que fue el siglo XIII, XIV, XV,
la iglesia tenía la tentación de hacerse una iglesia meramente de milagros, ¿eh? Y de grandes curaciones, y exorcismos y cosas muy aparatosas. Hubo esa tentación. Y la iglesia quiso decir, no, vamos mejor una iglesia profética, misionera, una iglesia crítica, una iglesia participativa, comunitaria, abierta a los demás, preocupada por los pobres. Pero había otro grupo en la iglesia que quería una iglesia de carismas, de milagros, curaciones y imposición de manos y muchas cosas que en realidad pues no es lo más importante. Bueno, volviendo al texto. Volvemos a un binomio. Curiosamente aquí aparece, dice Jesús, los que hacen la voluntad del Padre. Vean ustedes que Jesús está hablando en el texto aquí de Mateo. Jesús se está dirigiendo a los discípulos, pero en realidad a quien está hablando es a los fariseos. O sea, la tentación del discípulo es a convertirse en fariseo. El fariseo es escuchar la palabra, emocionarse por ella, pero que no llegue al corazón. Y por eso dice Jesús, como dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y aquí ya el ejemplo es sugestivo totalmente. ¿De qué casa estamos hablando? Pues es el mismo hombre, pues. Es el mismo hombre, pero el hombre puede tomar dos caminos. Lo mismo que escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio. El hombre puede, al escuchar la palabra de Dios, puede, si la toma y la acepta, es bendición. Si el hombre la rechaza, es maldición. La palabra prudente, dice aquí, o sea, y esos prudence viene de hacer las cosas correctas en el momento correcto. El hombre prudente es el que construye sobre roca, sobre su casa. En cambio, el hombre que escucha la palabra y no la pone en práctica, dice, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Un día que no tenga negocio, dense una vuelta a la entrada de Tucson. Van a ver ustedes ahí donde está la Irvington, entre la Irvington y la Valencia, un día van, hay casas pegadas al río. Y tú dices, ¿quién construyó una casa? Vas a dar cuenta que la mayoría de las casas están chuecas. Y tú dices, pero si es Tucson, exactamente es Tucson. ¿Dónde se construyen las casas? Sobre lo firme. Ah, no, pues hay construyen sobre el lecho del río. Y es lo de la arena, ¿no? Entonces, la invitación del Evangelio es muy clarita. O sea, el Señor te da opción. Tú puedes ser hombre prudente o puedes ser hombre imprudente. Dios no te forza. Te toca escoger. Pero esa es la tarea del corazón. Que Dios lo bendiga y esto lo pongamos siempre en práctica.